Buenas noches. En nombre del Instituto Francés de Argentina quiero darles la bienvenida a este encuentro franco-argentino. Quiero empezar por agradecerle a la Alianza Francesa, nuestra institución hermana, por recibirnos y recibir esta charla. Hoy vamos a estar escuchando a Marilina Winnick de la editorial Hecht, a Luciana Becker, a Christine Villeneuve, que dirige la editorial de Femmes Antoinette Fouque. Y bueno, quiero agradecerles también como público por estar acá en un momento antes de 2 feriados, en un momento además donde juega Argentina, que nos enteramos a último momento, cuando ya habíamos definido la fecha, así que doblemente gracias. Antes de cederle la palabra a Christine, quiero contarles un poco qué motivó este encuentro. Desde el Instituto Francés, bueno, por un lado, apoyamos mucho la publicación de obras en traducción. La editorial Hecht hace un maravilloso trabajo para acercar mucho del pensamiento feminista francés contemporáneo. Editaron a Elsa Dorlin, el libro Defenderse, varias obras de Mona Chollet, que es una de las voces más interesantes del movimiento actualmente. Cuando Luciana nos acercó un poco la idea, nos contó que, bueno, que des Femmes había publicado su libro La Revolución de las Hijas, la Revolución des Filles, por des Femmes, y que también era, digamos, lo que motivaba un poco el diálogo no era solo la sola publicación, sino el hecho de que además, bueno, había varias autoras argentinas en el catálogo, y que también, bueno, es una editorial que hace una labor pionera. Digamos, la editorial nace, bueno, no voy a desarrollar mucho eso, pero nace como la parte impresa del MLF, el movimiento de Mouvement de Liberación des Femmes, y es un catálogo que todavía, digamos, no se conoce bien en Argentina, si bien han habido algunas traducciones, algunas iniciativas, y bueno, que valía la pena también acercar este catálogo a los lectores francoparlantes, a los curiosos, y digamos, profundizar este diálogo. Des Femmes también tiene una magnífica librería en Francia, así que si tienen la ocasión de visitarlo algún día vale la pena. Y bueno, lo que queríamos sobre todo era generar este encuentro entre una autora de la casa, que también es una autora argentina, entre una editora que desarrolla un magnífico catálogo feminista, y bueno, un encuentro autoral, editorial y un diálogo que, bueno, estamos muy agradecidos de participar. Merci beaucoup. Je voudrais remercier l'ambassade de France, l'Alliance française, Laura Weiss, et puis Marie Soudato, et puis Luciana, grâce à qui cette rencontre peut se faire ce soir. Quería agradecer a la Alianza Francesa, a la Embajada de Francia, a Laura Weiss, a María Concepción Sudato y también a Luciana, gracias a quien este encuentro es posible esta noche. Voilà, et en fait nous sommes très heureuses. Alors nous sommes en Argentine pour ce voyage que nous faisons avec la maison d'édition des Femmes, qui est Estamos muy contentas de hacer este viaje a Argentina que estoy haciendo con la edición des Femmes. En fait, ce projet, ce voyage est en fait né du fait que nous allons publier prochainement un livre de Moira Milan sur le terricidio, et qui nous a donc proposé de venir en Argentine pour participer à la rencontre nationale des femmes à Bariloche ce week-end. Este viaje surge porque vamos a publicar un libro en nuestro catálogo, Terricidio, y nos invitaron entonces, con motivo de esa publicación, al encuentro de mujeres que va a tener lugar en Bariloche en estos días. ¿Perdón? Moira Millán, que es una autora mapuche, es la autora de Terricidio, entonces. Voilà. Et donc nous avons publié le livre de Luciana Becker, La Révolution des Filles. Nuestra editorial publicó el libro de Luciana, La Revolución de las Hijas. Nous avons publié ça il y a maintenant 2 ans. Hace unos 2 años. Nous avons invité Luciana à Paris, et ce projet nous l'avons porté parce que Luciana est venue nous voir
à l'Espace des femmes à Paris. Nous avons donc une maison d'édition, un espace culturel dans lequel nous organisons des rencontres. En París tenemos una librería y un espacio cultural en el cual organizamos encuentros y Luciana vino a vernos y a partir de allí surgió la posibilidad de traducir su libro hace un par de años. Et c'était très important pour nous de publier ce livre parce que les éditions des femmes ont été créées par Antoinette Fouque, qui est une des cofondatrices du mouvement de libération des femmes en France. Para nosotros es importante publicar el libro de Luciana porque nosotras, la cofundadora de la editorial de FAM, es cofundadora también del MLF, del Movimiento de Liberación de Mujeres, Antoinette Fouque. Après mai 68, et ce mouvement d'ailleurs elle l'a cofondé entre autres avec Monique Wittig. Y ese movimiento lo fundó después del Mayo francés, entre otras personas con Monique Wittig, que publica libros. Voilà, et après elles ont pris des directions différentes, mais ce mouvement est né de cette rencontre notamment. Luego las personas tomaron direcciones distintas, pero el movimiento surgió a partir de ese encuentro. Après quelques années très importantes de prise de parole des femmes en France, à partir du constat que dans les assemblées militantes de mai 68, dès qu'un homme parlait, enfin les femmes ne s'exprimaient pas et les hommes dominaient absolument la prise de parole. En las asambleas que tenían lugar en torno al Mayo francés, nos dimos cuenta de que cuando en las asambleas tomaban la palabra los hombres, las mujeres no se expresaban. Elles ont décidé de lancer ce mouvement et d'organiser des réunions non mixtes de femmes. Y a raíz de eso, las mujeres decidieron organizar ellas mismas un movimiento propio de mujeres con reuniones no mixtas. Oui, de manière à ce que les femmes puissent s'exprimer. Et dans ces premières réunions est arrivée tout de suite la question des violences contre les femmes, la question du corps. Entonces en esas reuniones, para que las mujeres pudieran expresarse, enseguida se planteó el tema del cuerpo, de la violencia de género. Oui, la question de la sexualité, des pratiques sexuelles, enfin tout ce champ. La sexualidad, las prácticas sexuales, todo ese campo de temáticas. Voilà. Et de là, ce mouvement s'est développé et donc a mené énormément de luttes, dont les plus emblématiques sont évidemment la lutte pour le droit à l'avortement, enfin à la libre disposition de son corps, la liberté de pouvoir avoir des enfants ou pas. A raíz de esas reuniones entonces surge el movimiento que llevó a cabo un montón de luchas. La más importante y emblemática de ellas fue la lucha a favor del aborto, pero que en realidad es una lucha por la libre disposición del cuerpo. De manière à sortir d'une maternité esclave. De manera de poder salir de una maternidad esclava. Et après, toute la lutte contre les violences faites aux femmes qui a commencé en premier lieu par la question du viol, de la justice, en fait, de faire du viol un crime. Y luego la lucha por el reconocimiento de la violación como crimen. Et donc voilà, parallèlement à tout ce mouvement qui a produit énormément pendant de 68 jusque dans les femmes, qui continue de produire, mais qui disons a existé en tant que tel, en tant qu'MLF jusque dans les années 82, 83. El movimiento de MLF existió como tal desde el 68 hasta el 72, 73, continúa todavía, pero bajo otras formas. Est née la maison d'édition des femmes, c'est-à-dire qu'Antoinette Fouque a considéré qu'après avoir pris la parole, les femmes devaient prendre le stylo. Y en ese momento de los años fuertes del movimiento, Antoinette Fouque le pareció que después de que las mujeres tomaran la palabra, ahora tenían que tomar la pluma para empezar a escribir. Pour s'inscrire dans l'histoire, comme sujet de l'histoire. Para inscribirse como sujetos de la historia. Voilà, et c'est comme ça qu'est née la maison d'édition. C'est un projet collectif qu'elle a lancé dans une réunion à la fin des années en 72 et la maison d'édition donc est née fin 72 et les premières publications datent du printemps 1974. Las ediciones entonces surgen a finales de 1972, es un proyecto colectivo y las primeras publicaciones se realizan en 1974. Il y avait plusieurs. La question était de faire de la maison d'édition une terre d'accueil pour les femmes. La idea era hacer de esta editorial una tierra que acogiera a las mujeres. Des femmes qui pouvaient donc rendre compte des luttes de femmes à travers le monde. C'est une des directions de la maison d'édition et cette ligne éditoriale n'a jamais changé. Elle est toujours d'actualité. C'est comme dans ce cadre-là que le livre de Luciana, notamment. Una de las líneas editoriales de aquel momento y que continúa vigente, y así fue como Luciana entró en nuestra editorial, era
justamente recibir las luchas de las mujeres en distintas partes del mundo. Avec un catalogue très international. C'était aussi l'idée de publier des premiers romans, c'est-à-dire les femmes à l'époque n'étaient pas facilement éditées dans les maisons d'édition classiques. Es un catálogo muy internacional y también es un catálogo de muchas primeras novelas porque las mujeres tenían dificultades para entrar en los catálogos de las grandes editoriales tradicionales. À l'époque, aujourd'hui c'est beaucoup moins vrai, mais enfin dans ces années-là ça l'était complètement. Hoy no es tan así, pero en aquellos años era totalmente cierto esto. Et également d'accueillir des femmes qui avaient publié dans d'autres maisons, dans des maisons d'édition classiques, mais qui ne s'y trouvaient pas bien. Y también la idea era recibir a mujeres que sí habían publicado en grandes editoriales, pero que ya no se sentían cómodas allí y las recibimos nosotros. Parce qu'elles voulaient sortir d'une écriture normative un peu académique et pouvoir proposer d'autres formes d'écriture plus expérimentales. Eran mujeres que querían proponer una escritura más experimental y salir de una escritura más normativa y clásica. Et donc il y avait tout ça à la fois dans cette maison d'édition. Así que nuestra editorial reunía todas esas características. Et c'est toujours le cas. Y sigue siendo así. Et donc dans le cadre des luttes politiques, comme il y avait le mouvement de libération des femmes en même temps, il y avait le MLF international. En el marco de las luchas políticas, como además del MLF francés, estaba el MLF internacional. Avec beaucoup de déplacements, c'est-à-dire les militantes voyageaient, se déplaçaient. Il n'y avait pas, il faut se rendre compte qu'on n'était pas du tout avec les moyens de communication d'aujourd'hui. Y las militantes se desplazaban, iban a los países. Hay que pensar que no existían los mismos medios de comunicación que existen hoy en día. La meilleure manière de rencontrer des femmes, c'était d'aller dans leur pays et les rencontrer. Y la mejor manera de conocer a las mujeres era ir in situ y verlas personalmente. Et donc les militantes sont allées, notamment beaucoup en Amérique latine. Y las militantes en particular vinieron mucho a América Latina. Dans des périodes où il y avait des dictatures, notamment, par exemple en 1974, elles ont été à la première foire du livre de São Paulo. En el 74, por ejemplo, estuvieron en la primera feria del libro de Sao Paulo, o sea, iban a los países que estaban viviendo dictaduras militares. C'est ça. Donc la maison d'édition est devenue un lieu de rencontre de femmes un peu dans la clandestinité. La editorial se convirtió entonces en un lugar de encuentro entre mujeres que estaban un poco en la clandestinidad. Et c'est comme ça que certains livres ont été publiés, c'est comme ça que ces femmes nous ont fait connaître, par exemple, Clarice Lispector. Y así se fueron publicando esos libros y estas mujeres nos dieron a conocer, por ejemplo, a Clarice Lispector, dont on a publié toute l'œuvre en français. Publicamos toda su obra en francés. Nelly Pignon et d'autres. On a fait un ouvrage collectif qui s'appelle Brasileiras. Hicimos un libro colectivo que se llama Brasileiras. Oui. Qui en fait sont des interviews de femmes qu'on est allé interviewer. Que son entrevistas de mujeres a las que fuimos a entrevistar. Des femmes qui agissaient dans tous les domaines artistiques ou autres. Enfin, il y avait aussi des femmes des favelas. Mujeres que actuaban en distintos campos, había artistas y había también mujeres que vivían en favelas, por ejemplo. Et voilà. Et ensuite, ça a continué comme ça. Ensuite, il y a eu toutes les luttes d'Amérique latine. Luego estuvieron todas las luchas de América Latina. On a rendu compte de ces luttes. Dimos cuenta de estas luchas. Avec une collection qui s'appelait Femmes en lutte de tous les pays. A través de una colección que se llamaba Mujeres en lucha, que eran de todos los países. Et là, on a publié des récits de femmes du Nicaragua, de Salvador. Y allí publicamos testimonios de mujeres de El Salvador, de Nicaragua, de Uruguay. Et beaucoup d'autres. Je vous propose de prendre ce catalogue. Il y a la liste des titres que nous avons publiés. Les propongo que tomen este pequeño catálogo que está en la entrada y ahí están todos los títulos que publicamos. Des latino-américaines, etc. Latino-américanas, muchísimo publicamos. C'était une manière de faire connaître ces luttes ici. C'était très important comme acte de solidarité. Era muy importante como acto de solidaridad de nuestra parte dar a conocer las luchas que se estaban dando aquí. Ensuite, il y a eu des femmes qui se sont exilées. Luego hubo mujeres que se exiliaron. Et ces femmes-là, donc on les a accueillies aussi à Paris. Y también a esas mujeres las recibimos en París. Et ces femmes qui avaient une pratique militante dans leur propre pays. Eran mujeres que tenían una práctica militante en sus respectivos países. Et qui ont rejoint donc le mouvement de libération des femmes. Y se unieron al movimiento de liberación femenino de Francia. Qui était donc à la fois un lieu qui avait été à leur rencontre et en même temps un lieu qui les accueillait. Et elle voulait poursuivre et aussi témoigner de ce qui se passait. Por un lado era un lugar de encuentro y por otro lado era un lugar que las recibía y entonces era una manera de dar testimonio de lo que
estaban viviendo. Il y avait donc aussi, en dehors des publications de la maison d'édition, les journaux du MLF. Por fuera de las publicaciones de la editorial teníamos los diarios del MLF. Voilà, le quotidien des femmes, la mensuelle des femmes en mouvement. Entonces había un diario que salía todos los días, uno mensual. Après, c'était une forme d'hebdomadaire. Después había una publicación semanal también. Avec donc beaucoup d'articles, d'interviews, de rencontres, de réflexions. Con muchos artículos, entrevistas, encuentros, reflexiones. Autour des problématiques des femmes, avec des points de vue qui pouvaient être très variés, c'est-à-dire... il y avait notamment comme problématique très présente à l'époque la question de l'articulation entre lutte de femmes, lutte de classe. Entonces había distintos puntos de vista que se articulaban. En ese momento, por ejemplo, se discutía mucho la lucha de las mujeres y lucha de clases. Il y avait des femmes qui privilégiaient plutôt la lutte des classes par rapport à la lutte des femmes, d'autres qui disaient que la lutte des femmes, enfin c'était un peu le courant du MLF, de dire que las luchas de femmes son transversales y la corriente del MLF era proponer que la lucha de las mujeres era transversal, pero había quienes sostenían que la lucha de clases era más importante, por ejemplo. Et qu'il fallait faire passer la lutte de femmes avant la lutte de classe. Y entonces había quien decía que tenía que ir primero la lucha de mujeres y otras que tenía que ir la lucha de Même clases. s'il y avait une articulation à faire. On a publié Angela Davis aux éditions des femmes. Publicamos a Angela Davis en la publicación de Femme, en la edición de Femme. Et voilà, et c'est comme ça que peut-être, donc on a rendu compte évidemment pour ce qui concerne l'Argentine du mouvement des grand-mères de la Place de Mai qui ont été en lo que atañe a Argentina dimos cuenta del movimiento de las madres de Plaza de Mayo. Il y a eu beaucoup d'articles dans les différents journaux à différents moments qui donc rendaient compte de cette mobilisation, de la question des disparus, etc. Hubo muchos artículos en nuestras distintas publicaciones que daban testimonio, que contaban lo que estaba pasando aquí en Argentina y hablaban de los desaparecidos, etc. Et il y avait aussi les femmes exilées en France, les Argentines qui étaient exilées, qui aussi faisaient le relais, qui nous permettaient de pouvoir rendre compte de ces luttes. Y las exiliadas en Argentina justamente hacían las veces de transmisoras de las experiencias de lo que se estaba viviendo en Argentina. Et ces échanges avec l'Amérique latine sont très importants. Il y avait vraiment, je dirais, par rapport aux autres continents, c'était quand même là où il y avait le plus d'échanges entre le mouvement français, le MLF français et le mouvement l'engagement des femmes qui n'était pas forcément uniquement sur les luttes de femmes, mais néanmoins des échanges très importants. El intercambio con América Latina era particularmente importante en comparación con lo que podía pasar con los demás continentes. Et quand les dictatures sont tombées et que la démocratie est revenue dans ces pays-là, y cuando cayeron las dictaduras y volvió la democracia de esos países, beaucoup de ces femmes sont rentrées dans leur pays. Muchas de esas mujeres regresaron a sus países et ont donc, avait cette expérience du mouvement de libération des femmes et très certainement, je pense, je vais donner la parole après à Luciana, continuer. Y traían entonces esa experiencia del movimiento de liberación de mujeres francés y llegaban a sus países y eso lo continuaban. Ahora va a contar más Luciana sobre este tema. Voilà, et donc on n'a jamais finalement... il n'y a jamais eu de rupture, en fait. Así que nunca hubo ruptura en realidad. Oui, il y a toujours eu des échanges. Siempre hubo intercambios. Avec des moments plus ou moins importants. Et quand on a vu nous arriver en France, le ressenti qu'on a eu sur le mouvement pour l'avortement légal. Y en Francia, entonces, cuando nosotros vimos llegar este movimiento argentino en favor del aborto, on a été très admiratifs de ce mouvement parce que c'est vrai qu'en France aussi, il y a une transmission générationnelle. Estábamos como muy admiradas de lo que estaba pasando en Argentina porque es cierto que en Francia hay una transmisión generacional. Avec un néo-féminisme de jeunes femmes qui sont très très actives dans les mouvements. Con un neofeminismo y mujeres que son actualmente muy activas. Même si y a des, comme partout, des points de vue différents sur un certain nombre de questions sur lesquelles il y a des désaccords profonds, mais... Como en todas partes, en ese movimiento también hay puntos en los que hay desacuerdos profundos. Mais sur certains sujets, il y a quand même une unité, on se retrouve dans les manifestations et... Pero sobre ciertos temas podemos encontrarnos y manifestar juntas. Et pour la défense des droits fondamentaux des femmes. Et c'est vrai que de los derechos fundamentales de las mujeres. On a vu ce mouvement absolument massif qui a forcé notre admiration et on s'est dit qu'il fallait absolument
en rendre compte, parce qu'en plus en Argentine, il y a eu quand même un combat très important sur la question des féminicides. Y vimos entonces en Argentina surgir este movimiento masivo y dijimos, bueno, sí o sí esto lo tenemos que contar. Es cierto que acá tienen una lucha particular por el tema de los femicidios. Et c'est vrai aussi pour d'autres pays d'Amérique latine. Y en otros países de América Latina también sucede esto. Certains ont adopté même le terme de féminicide dans leur législation, ce qui n'existe pas en France et qui est un des combats qu'on mène aujourd'hui. Algunos países inclusive en su legislación recogieron el término de femicidio, cosa que en Francia no sucede y estamos luchando por eso. Donc les échanges existent. Sí, así que existen los intercambios en ambos sentidos. Voilà. Merci. Gracias. Bueno, estoy realmente muy feliz, con una sonrisa, porque siento que en un mundo que está en guerra y en un país que está al borde de un retroceso tan importante sobre nuestros derechos democráticos, podernos encontrar con la palabra, con mujeres que han sido solidarias, con las exiliadas y las hijas de desaparecidas, de presas, es fundamental, y siento que hoy se unen esas estrellas que estaban en el cielo y parecían distantes. Para mí es muy importante contar esta historia porque me la contó, y a lo mejor no la conocen tanto, seguramente Mónica Alzul, que es una feminista histórica de Argentina, sí, Dora Koledesky, que fue una abogada que fue pionera en lo que primero se llamó la Comisión por el Aborto Legal y después la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito que conocemos todas. Dora nació en Tucumán, trabajó en las fábricas, ¿no? con la intención, ¿no? de hacer militancia desde las fábricas. Cuando empieza a ser perseguida por la dictadura militar, se exilia a Francia. Era una generación que no solamente Dora, sino la militancia política que intentaba transformar el país, pensaba que lo importante era solamente una cuestión de clase o de política y no había diferencia con los problemas específicos de las mujeres. Yo empiezo a escribir sobre feminismo en 1998 porque Dora era una abogada que peleaba para que las mujeres se puedan ligar las trompas en Argentina, algo que no estaba prohibido, pero que en los hospitales le decían a las mujeres que no lo podían hacer. Fue muy impactante para mí porque además los casos eran de mujeres que ya tenían 5 cesáreas en un caso. La acompañaba y trabajaba con ella la ginecóloga también histórica Alicia Cacopardo, o 9 cesáreas. Siempre cuento que en el último caso tenían una sola cama, una colcha roja en la localidad de San Martín, un bebé muy chiquito con síndrome de Down solo en esa cama, toda la familia afuera, y Dora era la que peleaba para que aceptaran en el hospital de San Martín hacerle la cesárea, hacerle justamente la ligadura de trompas en la próxima cesárea. Era una cuestión de vida o muerte. Dora justamente lo que me dijo en ese momento es: ahora es importante esto, después vamos a conseguir el aborto legal. Siempre que me preguntan, porque soy feminista por Dora y por esa primera nota en donde las mujeres se podían morir por derechos que hoy las mujeres tenemos. Es muy difícil cuando somos protagonistas de tiempos históricos en donde pasamos de no tener derechos a tenerlos, poder darle valor a los derechos que conseguimos. Pero los derechos que conseguimos son derechos que hoy le han garantizado la vida a esas mujeres que veíamos morir o estar al borde de la muerte sin que a nadie le importe. De hecho, desde el 2002 que hay anticoncepción gratuita en la Argentina, y desde en ese momento yo trabajaba en una revista que era femenina, que se llamaba Luna, de la cual estoy muy orgullosa, y que hacíamos una campaña que era Cielos Anticonceptivos. Se logran en el 2002 esa ley, en el 2006 la ley que vuelve legal las ligaduras de trompas, y por supuesto en el 2020 el aborto legal, seguro y gratuito. Dora se muere en el 2009, la ley tiene el nombre honorífico, no inscripto legalmente, de Dora Koledesky, y yo la pude entrevistar en el conurbano sobre su historia. Dora lo que me cuenta es que ella viaja exiliada a Francia y que vuelve de Francia entendiendo la importancia de la lucha específica por los derechos de las mujeres
y además la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. ¿Esto qué quiere decir? Que las mujeres que se fueron de Argentina para salvar su vida, algunas se quedaron en Francia, como el caso de la magnífica escritora Alicia Duhovne Ortiz, que está editada por esta editorial, y que su nieta, Ariane Sáenz Espinosa, es periodista, es escritora, es editora y es quien tradujo el libro La Revolución de las Hijas. Algunas se salvan. Alicia, en una entrevista que le hice y que salió ahora en la sección Las Bravas del diario La Diaria de Uruguay, cuenta que cuando trabajaba en el diario La Opinión, Emilio Macera, ¿no?, uno de los genocidas más terribles que ha tenido la Argentina, saca un diario y ella la llaman y le dice que ellos llamaban irónicamente el Corriere de Macera, ¿no?, como el Corriere de la Sera, o sea, no era el diario propagandístico de la dictadura. A ella le dicen que o trabaja para ese diario o que se vaya ese día del país, y ella se va con su hija a París a salvarse la vida, ¿no? Esas también eran las mujeres que escribían. Y las que volvieron, como Dora Koledesky, volvieron también aprendiendo mucho de esa lucha de las mujeres de Francia. A mí me parece que es muy importante esa reivindicación. Hay cosas que todavía nos faltan terminar de unir, pero si vemos este color, ¿no?, y lo vemos exactamente, es un verde que en la Argentina reconocemos perfectamente, y es el verde por la lucha del aborto legal. Yo no tengo ninguna duda, y me emociona mucho, que este verde ha inspirado al pañuelo verde que se crea en el 2004 en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. Estamos yendo ahora a otro encuentro que vamos a ir juntas en Bariloche, donde fue invitada por Moira Millán y por las mujeres de pueblos originarios que luchan por el buen vivir en Argentina. El encuentro es una forma de organización democrática, horizontal, multitudinaria de Argentina, y se basa en el pañuelo blanco de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Hoy, sin lugar a dudas, ese pañuelo es simbólico en Colombia, donde ayer el Tribunal Constitucional reconoció que el aborto es un derecho de las mujeres en una gran lucha de la organización Causa Justa. En México, el Tribunal Constitucional también acaba de declarar que es un derecho el aborto. Y en todos esos lugares, ese pañuelo verde es un símbolo de la lucha, no solo por el aborto legal, sino por la autonomía sexual y la autonomía de los cuerpos de las mujeres. Eso implica que en esa construcción histórica hay un aprendizaje con las mujeres del MLF y de Francia, que fue importante la solidaridad cuando las dictaduras genocidas asesinaron, torturaron, violaron, robaron bebés, ejercían violencia sexual contra las mujeres en Argentina, en Chile y por supuesto también en lugares como Guatemala y otros. Y es importante decirlo en este momento donde quieren volver a negar que hubo terrorismo de Estado y que además hubo violencia sexual contra las mujeres específica en Argentina. Contar esta historia es volver a darle palabras y volver a defender la democracia, la vida de las mujeres que sobrevivieron, de las hijas que pelearon, y un homenaje a quien está filmando en este caso, que forma parte de Hijos e Hijas en Francia, y de las que mataron, porque también es una forma de honrar la memoria de quienes fueron asesinadas, ¿no?, como Laura Carlotto, que tuvo que parir en un campo de concentración y que hoy es denostada y que defendemos su memoria. Esa memoria se multiplica en los pañuelos verdes que unen esta lucha. También, frente a un 12 de octubre, quiero decir que nosotras aprendemos mucho de la historia francesa y que también en lo personal siempre le pido a Europa que escuche nuestros aprendizajes. Christine contaba, por ejemplo, que Francia no tiene una ley que tipifique los femicidios, Argentina sí, entre otros muchos avances
que reivindicamos. Yo soy parte de una generación de periodistas que luchamos para que la palabra femicidio esté en los diarios, y en Francia en diarios seguís viendo la idea de crimen pasional con la que tanto luchamos. Entonces soy una de esas voces que también le pide a Europa que se anime a escuchar a las latinoamericanas y que se anime a aprender también de las argentinas, de las uruguayas, de las mexicanas, de las peruanas, de las guatemaltecas, de las brasileñas, de las colombianas, de las salvadoreñas, de las que tanto hemos hecho por llevar de manera tan democrática, tan plural. Se viene también un encuentro feminista latinoamericano en El Salvador, los derechos de las mujeres y de las diversidades. Quiero dar mi agradecimiento a la Embajada de Francia, a Mateo, a Laura, a María Concepción, a Vincent, que está en Francia, que posibilitaron también que en medio de años de mucho crecimiento para Argentina podamos ir a Francia y aprender. Pero sí quiero decir que el lugar menos eurocentrista que conocí en Francia, que más sabía de América Latina, en el que más conocían nuestra historia y en el que más nos habían tendido la mano, era el espacio de la librería de DEFEM. Muy particularmente a Elizabeth Nicolini, que fue quien me escuchó, con quien conversé, y que también quisieron editar el libro de la Revolución de las Hijas. En momentos donde no se conmemora el 12 de octubre, yo también quiero plantarme contra la idea de la colonización, pero sí en la reivindicación de la solidaridad, de la cooperación entre mujeres y de volver a hacer de este color y de este pañuelo verde un triángulo en donde nos podamos unir entre Francia y Argentina para seguir defendiendo la democracia y la libertad de las mujeres. Gracias. Je voudrais évidemment remercier Luciana et dire que je ne voulais pas être trop longue, mais notre solidarité continue, et c'est vrai que nous avons exposé à l'Espace des Femmes l'exposition qui a été réalisée, qui est à l'ESMA pour le 40e anniversaire du Obviamente que quiero agradecerle a Luciana. No quería explayarme tanto antes, pero ahora sí les cuento que en nuestro espacio de la editorial tuvimos una exposición por los 40 años de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo. Et nous avons édité l'album en français, grâce notamment à l'amitié que nous avons, et parce que nous avons rencontré Silvina et Marie-Laure Stiernemann et leur mère, Laura. Y editamos entonces también el catálogo gracias al encuentro que tuvimos con Silvina y con Marie-Laure Stiernemann, qui donc Marie-Laure Stiernemann, ont créé Heroes Paris, quienes crearon Hijos en París. Qui sont donc des enfants de disparus, Y son hijas de desaparecidos. et leur mère, Laura Arguelles, Y su madre, Ángela qui a Laures, été emprisonnée pendant la que dictature, estuvo presa durante la dictadura. et qui donc sont venus nous trouver, nous rencontrer, Y vinieron a conocernos, avec qui on fait beaucoup de choses maintenant, depuis 2016. y con ellas hacemos desde 2016 un montón de cosas juntas. Cette exposition, une exposition également sur la campagne pour les enfants, pour retrouver les enfants appropriés. Y esta exposición también es una campaña para encontrar a los hijos apropiados. Et d'autres campagnes que nous menons, la campagne pour la libération de Milagros Sala et d'autres combats. Y también llevamos a cabo otros combates, como por ejemplo por la liberación de Milagros Sala. Et voilà, et nous avons d'ailleurs publié un livre d'Alicia, si vous verrez tout ça dans ce catalogue, qui donc s'est rendu en Argentine pour pouvoir écrire un livre sur l'histoire de Milagros Sala. Y en el catálogo también verán que publicamos a Alicia, que está en Argentina, para escribir un libro sobre Milagros Sala. Voilà, et on continue, nous avons également publié Susana Romano-Sued. También publicamos a Susana Romano-Sued, qui a écrit c'est un livre absolument magnifique qui s'appelle Pour mémoire, Argentine 1976-1983. Es un libro magnífico que se llama Pour mémoire, c'est le titre. Oui, le titre en français. Sí, el título en francés es Por la memoria. De la Perla, parce qu'elle a été... En español es Memorias de la Perla, porque fue donde estuvo secuestrada. Et elle a mis 10 ans à trouver la forme de ce poème long qui essaie de dire quelque chose de cette expérience
Le llevó 10 años darle forma a este poema largo que habla de esa experiencia del campo de concentración. Et pour ça, on a fait une édition bilingue. Y por eso hicimos una edición bilingüe. C'est ça que je voulais ajouter sur l'actualité des combats que nous menons aujourd'hui. Eso quería agregar en cuanto a la actualidad de los combates que llevamos a cabo hoy en día. Qué fácil. Facilísimo, me la dejo. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Gracias Mateo, gracias Luciana, gracias Cristina, la verdad que, bueno, Agustina también, que está haciendo un enorme trabajo. Bueno, GECT es una editorial que nace hace 10 años porque lo que nos pasaba, digo, quiero decir esta cosita pequeñita, quiero inscribir esto en alguna conversación para poder seguir conversando, ¿no? Nos pasaba que no encontrábamos un espacio que pueda desarrollar textos de ensayo feminista. Entonces, bueno, encontramos un libro. No quiero contar la verdadera historia, o la cuento un poquito. Sí, ya está, a esta altura. Encontramos un libro que nos llegó que se llamaba Teoría King Kong. Un libro que seguramente todas y todos lo leyeron. Bueno, es un libro que lo leímos, nos pareció increíble. Nos lo presentó una chica que era francesa que vivía en Buenos Aires y nos dijo, bueno, yo quiero publicar este libro. Yo creo que a mí Virginie, cuando fui a la presentación, me dijo, sí, podés publicarlo. Y nosotras, como éramos bastante punkis en esa época, seguimos como en esa línea, lo leímos, nos pareció fascinante y lo intervinimos, porque hay algo que va a formar parte de nuestro catálogo, y es que hay una intervención vinculada a la traducción. Si bien nosotras trabajamos el ensayo feminista y trabajamos con muchas traducciones, obviamente gracias a Mateo, que vamos conversando en relación a las distintas traducciones, que podemos traducir, etcétera. Bueno, en este caso no habíamos hablado con Mateo respecto a Teoría King Kong, todavía no estaba Mateo en su lugar, y bueno, y entonces lo intervinimos y hicimos una versión muy porteña, ¿no?, de Teoría King Kong. Y el libro explotó en las pequeñas redes, en Facebook, etc. El libro fue como que no lo podíamos creer. Nosotros recién empezábamos, habíamos publicado Teoría King Kong y primeros materiales para una teoría de la jovencita del colectivo Tikkun, que nos parecía increíble. Es uno de los libros que todavía seguimos distribuyendo, pues nos parece que es una herramienta pedagógica súper interesante para profesores, para alumnos, para pensar, digamos, los cuerpos, la biopolítica. Entonces, bueno, después obviamente tuvimos un intercambio, porque el día que presentamos ese libro lo presentó Nati Menstrual, que es una travesti muy conocida de la zona de San Telmo. Lo presentó, tuvo una performance, y al día siguiente salió una nota en las 12 de 4 páginas, y nos escribe Beatriz Preciado, en ese momento era Beatriz Preciado, Beto Preciado, diciéndonos que cómo habíamos hecho eso, que no tenía nada que ver con lo que teníamos que... no teníamos ni los derechos, ni la autorización, y encima ni siquiera era su traducción. Digamos, ni siquiera la traducción, claro, porque en realidad lo que a ella le importaba, a él le importaba, era que no fuera su traducción. El libro se nos fue de las manos, muchas personas no quiero contar anécdotas del estilo que se presentó en el Cervantes y que las directoras del Cervantes nos pedían nuestra traducción en lugar de la traducción de Planet de Random, que después terminó siendo el libro de Random, y ahora lo pueden comprar en librería, por favor, vayan. Pero en este caso es la traducción. Entonces, ese es el mito, digamos, donde nosotras inscribimos nuestra práctica editorial, en tratar de pensar discursos que rompan, digamos, cierta normalidad y cierto lugar cierta normalidad, cierto binarismo. Entonces, sí, trabajamos con muchas textualidades. No publicamos muchos textos, una cantidad enorme, sino que elegimos y escogemos bien lo que vamos a trabajar, porque le dedicamos mucho tiempo a cada uno de los materiales.
bueno, en principio eso quería contarles. La editorial tiene 5 colecciones. Hay una colección que nos gusta mucho, que es Pira, que es esta colección que nosotros decimos que no, nos interesa porque no quiero leer, pero sí me parece linda como la forma de presentar, que es la pira, es la hoguera donde se queman brujas, pero también es el lugar donde se celebran los rituales. Los libros de esta colección transitan la zona mestiza, donde los viejos saberes indómitos se reactualizan como saberes y como irreverentes. Brujas, curanderas, diosas y herejes diversas invaden escenarios tecnológicos, domésticos, públicos o secretos y reencantan el mundo. En esta colección publicamos a Elise Thibault, que es amiga de Christine, que es una persona que escribió sobre la sangre menstrual y nos pareció súper interesante porque lo hace desde una risa feminista, desde una alegría que se lo podemos compartir con nuestras hijas, y también lo podemos compartir nosotras porque trabaja como en esa dicotomía de las personas que dejan de menstruar y las personas que están en su momento más menstrual y todo lo que eso significa, porque en realidad cuando ella escribe ese libro le preguntan, vos tenés que escribir un libro sobre cómo afectó el patriarcado a tu vida. Y entonces ella dice, voy a hablar sobre la sangre menstrual, ¿no? Y es impresionante, súper, o sea, si lo ven por ahí, cómprenlo o pídanselo acá a Mateo, que lo debe tener en la biblioteca, porque es alucinante ese libro. Bueno, y después muchos libros, ¿no? Bueno, Elsa Dorlán, que vino a Buenos Aires, que fue como un momento muy, muy groso, porque fue en el 2018, que era exactamente el momento más álgido de la lucha del aborto en las calles, y estábamos todas como muy encendidas. Y bueno, y vino Elsa a hablar sobre la autodefensa, ¿no? Que era algo que realmente necesitábamos empezar a pensar, a analizar, ¿no? Y creemos que este libro fue alucinante en ese sentido. Y de hecho, bueno, vino la Noche de la Filosofía y también le invitamos a hacer una presentación en el marco de una charla en el Centro Cultural Matienzo, que hoy no existe más. Y como contaba Agustina, que fue la traductora, fue una especie de show de rock, digamos, ¿no? Como que de repente era increíble, o sea, las chicas, ella no lo podía creer, porque imagínense, ¿no? O sea, es una rocker, pero no estaba preparada para esa situación, digamos. Entonces, bueno, un poco eso, ¿no? Como el vínculo que generamos con las autoras, el vínculo que generamos con las traducciones, con los textos, con las textualidades, para que los libros se inscriban en algún lugar. Yo quiero contarle a Christine, a todas, por supuesto, que en 2019, ya no me acuerdo cuándo, tomamos la decisión de publicar Las Guerrilleras, que es una obra preciosa, por favor léanla, que es una épica hermosa sobre un grupo de mujeres. De hecho, hace poquito fue el Festival de Cine Migrante y Flor Masadi, que es la directora del festival, trajo una película que está basada en Las Guerrilleras, una locura. Hicimos una perfo también dentro del festival, nos invitaron y rompimos un libro, lo quemamos bueno, en fin, entre otras cosas, pero lo que nos dimos cuenta fue que cuando hicimos la retraducción del libro, porque había una traducción, por supuesto, dando vueltas en PDF, como sucede con casi todos los libros, habían 11 párrafos de la versión de 1971 que se había publicado en España en Sex Barral, que habían sido omitidos, y eran 11 párrafos que estaban vinculados con el placer sexual, con la vulva, con el clítoris, ¿no? Una cosa increíble. Entonces, no solamente la retraducción o volver a pensar las traducciones tiene que ver con una cuestión obviamente política y de política del lenguaje, sino también que tiene que ver con la posibilidad, exacto, de reactualizar los debates en relación a los textos, ¿no? Bueno, un poco eso. Y quiero contar una última anécdota. Estuve en París el año pasado
qué pena que no las fui a visitar, una pena, pero la próxima voy a ir. Pero, y me fui a encontrar con el editor de Minuit, que es la editorial francesa que publicó Las Guerrilleras, y entonces me preguntó, bueno, pero vos, ¿por qué crees que Monique Wittig volvió a resurgir? Tiene tanto éxito. Vamos a hacer una edición por el 50 aniversario de El cuerpo lesbiano, que es otro libro que también publicamos. Y como que desde hace un año y medio, es decir, desde el momento en que nosotros, no quiero decir porque nosotras lo publicamos, pero en este ida y vuelta que contaba Luciana y que contaba Cristina, vinculado con América Latina y Europa, de alguna manera, y por las distribuciones de los libros, de alguna manera algo de lo que nosotras, ese es mi deseo, ¿no? Algo de lo que nosotras pusimos en algún lugar fue una semilla que hizo que también, digamos, en Europa se vuelva a leer a Monique Wittig y a pensar en relación a estos textos. Así que, bueno, está todo el tiempo en movimiento, ¿no? Esta ida y vuelta del que hablaban. Yo le dije eso, porque lo publicamos nosotros. El Sur también edita. Antoine Fouque disait toujours ne jamais perdre son sud. Antoine Fouque decía que nunca hay que perder el sur, no el norte. ¿Quieren abrir algunas preguntas cortitas? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Mi nombre es Sofía, soy chilena. Gracias a este espacio por poder reunirnos acá y gracias a ustedes también por reivindicar a América Latina en las instancias donde se movilizan. Hablaron del neofeminismo, es un concepto que escuché recién, que los estoy conociendo por ustedes. Si por ahí pudiesen contarme un poco más de dónde lo abordan o cómo lo desarrollan. En fait, en France, on considère qu'il y a plusieurs vagues de féminisme. En Francia se considera que hay varias olas de feminismo. Et donc la première, la deuxième, la troisième vague. Primera, segunda, tercera ola. La troisième vague. Et en fait, on parle de néo-féminisme parce que le mouvement de libération des femmes en France a joué un rôle vraiment très important. Y se habla de neofeminismo porque el movimiento de liberación de mujeres jugó un rol muy importante en Francia. À la fois sur le plan de la transformation des droits des femmes en France, vers plus d'égalité, de parité, etc. Tanto en el campo de la transformación de los derechos de las mujeres para que haya más igualdad, más paridad. Mais il y a eu quand même une période de creux. Pero hubo un periodo así como medio hueco. En fait, quand la gauche est arrivée au pouvoir en 1981 en France, cuando la izquierda llegó al poder en Francia en 1981, il y a eu une institutionnalisation, il y a eu la création d'un ministère des droits des femmes. Se creó un ministerio del derecho de mujeres, hubo una institucionalización qui a fait passer qui a, entendu et fait passer un certain nombre de lois. Que oyó el movimiento y que promovió algunas leyes. Notamment sur l'avortement gratuit, mais aussi sur les droits en matière de droit du travail, etc. Sobre todo el aborto gratuito, pero también cuestiones ligadas con el derecho laboral. Et en même temps, ça a institutionnalisé un peu le féminisme et ça a un peu refoulé tous les mouvements sociaux, pas seulement le mouvement féministe, mais tous les mouvements sociaux. Se institucionalizó entonces el feminismo y eso al mismo tiempo generó como un retroceso de todos los movimientos sociales, no solamente del feminismo. On est arrivé dans une période beaucoup plus de revendication, enfin de faire progresser des lois qui étaient acquises, mais on était dans un féminisme qui était beaucoup moins militant. Era un feminismo menos militante el de aquel momento, era nada más apoyar el dictado de esas leyes que estaban en curso. Et on peut dire qu'il y a un certain nombre de femmes de mouvements féministes qui ont pris des postes institutionnels à l'université ou dans des ministères, enfin
tout ça, puisqu'il y avait on créait quand même des départements pour les droits à l'égalité entre hommes et femmes, etc. partout. Hubo mujeres entonces del movimiento feminista que ocuparon cargos en distintas instituciones, en universidades, ministerios, porque por todos lados se crearon como departamentos para la igualdad de género. Et en fait, il y avait, voilà, et donc on a eu cette période où nous on a résisté, enfin je veux dire la maison d'édition a continué, on a continué nos combats, etc. Nuestra editorial resistió, nosotros continuamos con nuestros debates. Mais en fait, il n'y avait plus vraiment de mouvement au sens où on entend un mouvement social. Pero en el sentido de movimiento social no estaba en ese momento presente. Et en fait, quand on parle de néo-féminisme aujourd'hui, c'est que nous-mêmes, moi je suis arrivée au mouvement Libération des femmes en 82, j'étais assez jeune, mais ce mouvement en fait s'est transformé. Antoine Fouque a créé une association qui s'appelle Alliance des femmes pour la démocratie en 89, au moment où on a fêté le bicentenaire de la Révolution française. Yo llegué al movimiento de mujeres joven en 1992. En 1989, Antoinette Fouque había creado una asociación, era el momento de que se estaba celebrando el bicentenario. C'est ça, de la Révolution française. Sur la question, justement, sur les questions, cette création a relancé d'une certaine forme un certain nombre ça a relancé le mouvement des femmes d'une certaine manière à travers les thèmes qui étaient à ce moment-là abordés, qui était le terme de la démocratie, de la démocratisation de la société. De cierta manera, la creación de esa asociación refundó el movimiento porque se estaba debatiendo cuestiones ligadas con la democracia. Avec énormément de choses qui se con la fait en même temps, pardon. Un observatoire, ce qu'elle appelait un observatoire de la misogynie, où là, effectivement, on a commencé à recenser, mais de manière informelle, enfin artisanale presque, en découpant les articles dans la presse, les crimes contre les femmes, enfin tout ce qu'on appelait les crimes passionnels à l'époque. Se creó entonces un observatorio de la misoginia de manera bastante artesanal. A través de los artículos de prensa se iba como relevando la información sobre crímenes contra mujeres, se le llamaba crímenes pasionales en aquel momento. On a sorti des chiffres. Sacamos números entonces al respecto. Qui sont à peu près les mêmes que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Que son los números casi los mismos que conocemos hoy en día. On a été très attaqués parce qu'on c'était pas scientifique, on nous disait que ça n'était pas scientifique. Nos atacaron mucho porque nos decían que eso no era científico. Mais en même temps, ça a lancé le débat. Pero al mismo tiempo daba eso lugar a un debate. Sur la question des meurtres contre les femmes, enfin voilà. Et sobre la cuestión de los homicidios. Cette espèce de laboratoire qui a réabordé des questions, la question de la parité, c'est-à-dire du partage des responsabilités dans tous les domaines, et notamment l'idée que les femmes doivent s'emparer des sujets, se faire élire, être dans les assemblées décisionnelles pour pouvoir decidir por elles, justement. Este observatorio también tenía una temática sobre la que trabajaba, que era la paridad, y que era como impulsar a las mujeres a que pudieran como estar en cargos donde pudieran tomar decisiones. Et toutes ces luttes sur la question, en fait, finalement, ont ouvert la voie à d'autres luttes, notamment sur la reconnaissance des droits des homosexuels. Y esas luchas dieron lugar a otras luchas, en particular el reconocimiento de las personas homosexuales. Donc ce mouvement, voilà, et en fait, mais on était d'une certaine génération. Pero éramos de cierta generación en ese momento. Et on n'avait pas, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avec le mouvement MeToo, y lo que pasó es que con el movimiento MeToo a fait émerger, on peut dire, une génération de jeunes femmes, même presque des collégiennes parfois, des lycéennes. Emergió una nueva generación de chicas jóvenes, a veces inclusive estudiantes de escuela secundaria, qui se sont emparés de tous ces sujets, mais notamment sur la question du corps, de la sexualité, des pratiques sexuelles, des abus, etc. Que se apropiaron de esos temas, pero en particular de la sexualidad, de los abusos sexuales. On a parlé de la libération de la parole des femmes. En fait, cette parole, elle a toujours été prise par les femmes, mais elle n'était pas forcément entendue. Se hablaba en ese momento de la liberación de la palabra de la mujer. En realidad la mujer siempre tomó la palabra, lo que pasa que en ese momento se empezó a escuchar. Sauf que la différence entre ces générations, c'est pour ça qu'on parle de néo-féminisme aussi, c'est que entre-temps, avec tout le combat qui avait été mené par les femmes depuis les années 70, on peut dire fin 68-70, dans le mouvement des femmes en France,
on avait acquis des droits et les jeunes femmes aujourd'hui sont légitimes. Elles se sentent légitimes dans leurs revendications. La diferencia entre las generaciones, y por eso se habla del neofeminismo, es que estas chicas ahora se sienten legítimas para defender esos derechos. Parce qu'on a quand même progressé. Porque hubo progresos. Voilà. Et donc, mais il y a quand même un effet de génération. Et puis, elles abordent aussi des sujets sur lesquels on n'avait peut-être pas, nous, travaillé de la même manière. Entonces, hay un avec efecto dans un de... mouvement très inclusif, beaucoup plus inclusif que n'était, je pense, les problématiques qu'on posait au sein du MLF à l'époque. Por un lado, entonces hay un efecto de generación, y por otro lado, este neofeminismo aborda temas como más inclusivos de lo que nosotros podíamos hacer en aquel entonces en el MLF. Voilà. Alors il y a des positions très différentes dans tous ces courants, mais comme il y a toujours eu dans le mouvement des femmes, hay posiciones muy distintas en esa corriente, como siempre hubo en el movimiento de mujeres. Mais ça crée, il y a une prise de parole massive. Pero hay una toma de palabra masiva. Et ça se ressent aussi au niveau éditorial, c'est-à-dire qu'il y a il y a une production aujourd'hui de livres, d'écrits de femmes, de jeunes femmes, de textes très engagés. Il y a aussi un féminisme assez radical. Y esto se traduce también en la producción editorial. Hay una enorme cantidad de textos que se producen, hay un feminismo también muy radical. Il y a des mouvements qui ont émergé comme le mouvement des Femen qui a été lancé en 2010 en Ukraine, avec une guerre internationale qui est Inna Shevchenko. Hay un movimiento Femen, por ejemplo, que surgió en Ucrania hace unos 10 años. Et les Femen, en fait, ont été très très réprimées en Ukraine et dans les pays où elles vivent, en Biélorussie, etc. Elles se sont exilées en France pour certaines. Y algunas de ellas se exiliaron a Francia. Notamment Inna Shevchenko et quelques autres. Et elles ont commencé à faire des actions, des performances féminin. Y comenzaron a hacer acciones y performances femen. Qui ont beaucoup inspiré d'autres. Que inspiraron mucho a otros. Et qui ont mis au cœur des problématiques, enfin des manifestations, cette manière de s'exprimer qui, au fond, dont elles disent elles-mêmes qu'elles sont les petites filles du MLF, puisque dans les années 70, dans les manifestations, il y avait des mises en scène. Alors, c'était pas les mêmes, mais il y avait des mises en scène et puis des couleurs, enfin tout un travail visuel. Y ponen en el centro de la escena de nuevo el tema de la manifestación, porque ellas se dicen nietas del movimiento MLF, porque en los años 70 también había performances o puestas en escena en las manifestaciones. Et donc il y a un lien, mais en même temps, voilà, tout ça a émergé à ce moment-là. Je pense qu'elles ont été les premières et ensuite d'autres ont pris le relais. Entonces sí hay un nexo, creo que ellas fueron las primeras, pero después que hay otros que tomaron la posta. Voilà. Et en fait, c'est pour nous très très positif. C'est-à-dire que para nosotros eso es muy positivo. Voilà, parce que on se posait la question de comment transmettre, c'est très important, la question de la transmission. Porque el tema de la transmisión es muy importante y nosotras nos cuestionábamos cómo. Et comme l'histoire des femmes, comme l'histoire contemporaine des femmes n'est pas enseignée, en fait, très peu, enfin, elle ne fait pas partie des programmes éducatifs en France. Les jeunes générations, vous avez très peu. Il y a peut-être une maison d'édition de livres scolaires qui fait état du MLF et des combats de 68. Y como la historia contemporánea de las mujeres no es algo que se dé a conocer, no hay programas escolares o manuales escolares que hablen de esto. Quizás hay alguno minoritario en Francia que dé cuenta del surgimiento del MLF. On avait le sentiment que cette histoire, par méconnaissance, il y avait une difficulté. Et on se disait finalement cette histoire, qui la connaît, quels sont les combats d'aujourd'hui. Mais en fait, il y a quelque chose qui est quand même transmis, alors sans doute par les femmes, par les mères, voilà. Entonces pensábamos que cómo se iba a dar esa transmisión, y nos damos cuenta que al final algo de esa historia se transmitió a través de las madres, de madre e hija. Et souvent, peut-être parfois, elles ont l'impression de réinventer le monde, et tout mouvement a toujours comme sentiment d'être de la première génération. Todos los movimientos tienen siempre la impresión de ser la primera generación. Par exemple, on disait, enfin voilà, et en même temps, mais il y a toujours eu des femmes avant qui ont combattu, c'est-à-dire. Pero siempre hubo mujeres antes que pelearon. On connaît pas forcément, finalement,
on ne connaît pas forcément cette histoire. Et nous, on a énormément de liens avec ces jeunes féministes. Esa historia entonces no necesariamente se conoce. Nosotras tenemos mucha relación con estas jóvenes Parce feministas. qu'elles viennent on a aussi une librairie Porque et, también tenemos una librería des femmes. de mujeres. Et donc elles viennent chercher des livres à lire. Y vienen entonces a du buscar contenu. libros para leer contenidos. Sur l'histoire des femmes, sur l'histoire des idées, sur Sobre la historia de las mujeres, de las ideas. et ce qui crée des échanges en fait tout le temps. Donc, Y esto crea intercambios permanentes. et ça c'est intéressant. Y eso es lo c'est interesante important. y importante Et je también. pense que par rapport à ce que disait Marilina. Marilina, justement la pensée des femmes des années 70 est de nouveau une pensée enfin on relit Monique Wittig mais d'autres aussi. Creo, como decía Marilina, que se está releyendo el pensamiento de las mujeres de los Il y años a 70. un intérêt maintenant pour la pensée de cette époque, qui est une pensée, quand on lit les textes, même nous, parce que nous on a maintenu un catalogue, comment dire, on a des livres de cette époque qui ne sont pas épuisés, ou en tout cas dont on a fait en sorte qu'ils ne le soient pas. Nosotros tenemos libros de esa época que no están agotados, hicimos todo para que no se Et agotaran. quand on lit ces textes, on comprend tout ce travail. Il y avait de travail sur la langue, sur l'expression, sur Y les cuando idées. leemos esos textos vemos todo un trabajo sobre la lengua, las ideas, la expresión. Et voilà, tout d'un coup, ça revient et c'est une source d'inspiration pour les jeunes générations. Il n'y a pas que Monique Wittig, il y en a d'autres. Il y a Y de Françoise golpe Daubonne. eso vuelve y es una fuente de inspiración para las jóvenes generaciones. No está solo Monique Wittig, sino también Françoise Daubonne, dont on vient de Françoise Daubonne. rééditer un certain nombre de textes, dont un préfacé par Élise Thiebaud d'ailleurs, se reeditaron varios textos de qui a ella. écrit une biographie intéressante sur Françoise Daubonne, l'Amazone Que verte. Élise Thiebaud escribió una biografía interesante sobre ella. Et nous, on essaye de faire connaître la pensée d'Antoinette Fouque, qui a élaboré aussi, qui a pensé ce mouvement aussi, et qui a une pensée très riche. D'ailleurs, on a amené ici des livres qu'on va donner à la bibliothèque, si vous voulez lire. On a aussi produit nous-mêmes, parce que justement, pour compenser ce manque de sources, en fait. Y nosotros también queremos dar a conocer la historia, el pensamiento de Antoinette Fouque. Hay libros acá, vamos a dejar libros para que ustedes consulten en la biblioteca si quieren también. Porque nos parece que es una historia muy poco conocida. On a publié plusieurs livres, 3 livres, qui s'appelle Génération MLF, qui est un recueil de témoignages chronologiques, c'est-à-dire l'interview de femmes, de textes écrits par des militantes du MLF. Publicamos una colección de 3 libros que recoge testimonios de mujeres del MLF. Qui sont classés par ordre chronologique, c'est-à-dire por orden cronológico, por año. Celles qui sont arrivées en 68, en 69, en 70, en 71, et comment elles sont arrivées, sur quelles questions elles sont arrivées dans un mouvement de femmes. C'est très intéressant. ¿Y cuál fue la cuestión que las hizo acercarse al movimiento de mujeres? Et ça rend compte aussi de l'évolution du mouvement lui-même. Y esto da cuenta de la evolución del propio movimiento. Voilà, ça c'est un premier livre, et puis on a publié 2 livres qui s'appellent MLF, psychanalyse et politique, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'Antoinette Fouque, au sein du mouvement de libération des femmes, a créé un espèce de laboratoire de recherche. Y Antoinette Fouque creó en la editorial un laboratorio de investigación, oui, qui s'appelait Psychanalyse et politique, que se llamaba Psicoanálisis y Política. Parce qu'elle est psychanalyste aussi, et Porque c'était ella también era l'articulation. psicoanalista y entonces articulaba. Voilà, avec l'idée que pour transformer la société, il faut commencer par s'interroger sur soi, faire sa propre révolution. Articulaba con la idea de que para cambiar la sociedad primero hay que cuestionarse uno mismo y hacer su propia revolución. Et donc on a rendu compte de cette histoire, les 2 livres sont là aussi, donc sur les premières années, et puis un autre qui s'appelle La plus longue des révolutions. Y después el tercer libro se llama La más larga de las revoluciones. Et qui donc rend compte aussi de tous les thèmes de réflexion et aussi de l'histoire de la maison d'édition. Que da cuenta de todos los temas de reflexión y que cuenta la historia de nuestra editorial. Avec beaucoup de textes, de tracts, de documents qui appartiennent à nos archives mais qui ne sont pas du tout publics. Con textos, panfletos que
de tracts, de documentos Oui, des documents, que pertenecen a nuestros archivos, pero que no eran documentos públicos. sur nos archives en fait qu'on met à disposition. Son archivos que ponemos a disposición. Et qui sont très, voilà, qui rendent compte aussi des réunions de l'époque, Y que cuentan las reuniones de aquella época, des réunions, les thématiques, les questionnements, las temáticas, los cuestionamientos, et toutes les luttes et tous les thèmes de réflexion sur tous les sujets. todas las luchas y los temas de reflexión sobre los diversos temas. Creo que este es un encuentro muy estimulante, sobre todo en estos momentos en que tenemos que pensar en un neofeminismo. Creíamos que lo habíamos conseguido todo, conseguimos el aborto, conseguimos el ni una menos, invadimos las calles eran nuestras y de pronto peligran todos nuestros derechos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde no la vimos? No la vimos venir. Además, la nuestra es una cultura oral, los intercambios son orales o a través de los periódicos, pero no tenemos bibliotecas. Las bibliotecas no se refundaron, en los lugares más populares las mujeres no tienen acceso a esas bibliotecas, entonces la palabra escrita, con toda su rigurosidad, no existe prácticamente. Es la palabra nuestra en donde nos creemos todos menos la lucha contra la violencia de género, en donde no hemos podido penetrar. Ese es otro cuestionamiento. ¿Cómo es que no pudimos eliminar los femicidios, ¿no? Que siguen ahí? Entonces creo que tenemos que empezar, pero muy, muy rápido, a repensar todo esto, ¿no? Y a pensar en que necesitamos la palabra escrita, que la palabra escrita nos ayuda a pensar, a reflexionar. No es tan espontáneo, pero en segundo momento puede ser la palabra oral, pero la palabra escrita evidentemente tiene que ser la base. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec les livres, parce qu'en fait, on a toujours ce problème sur l'histoire. Les historiens... Siempre tenemos este problema con la historia, porque los historiadores, les historiennes aussi d'ailleurs, y las historiadoras también, algunas de ellas, apprennent une méthodologie à l'université qui fait qu'on ne peut pas parler il faut que quelqu'un d'autre que nous raconte notre histoire. Parce qu'on nous dit c'est pas objectif. Aprenden una metodología que lo que propone es que otro cuente nuestra historia, porque no es legítimo contar la historia uno mismo. Mais tous les livres qui ont été écrits par des historiens ne correspondent pas du tout, en fait. Enfin, il y a des choses qui sont, bien sûr, c'est pas la question, c'est pas juste, mais ça ne rend pas compte exactement. Y los libros que han escrito las historiadoras no dan cuenta exactamente de la historia del movimiento, lo encierran. Ça enferme. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. Y es exactamente lo que usted dice, es el tema de la oralidad. Es la relación entre las académicas y la sociedad civil, ¿no? Donde las académicas son las juezas, pero no son las que intercambian ideas, comunican, salvo algunas excepciones. C'est pas elles qui ont fait cette histoire-là. Donc c'est important que quand les actrices de cette histoire sont encore vivantes, elles puissent elles-mêmes elaborer leur propre, produire des écrits. Es importante que mientras que las actoras de esta historia estén vivas, escriban esa historia. Et c'est pour ça qu'on a fait des livres à partir des documents. Por eso nosotros hicimos libros a partir de documentos. Des documents qui sont des documents de je sais pas, de rencontres de femmes aux Beaux-Arts à Paris, les premières réunions du MLF aux Beaux-Arts. Por ejemplo, las primeras reuniones del MLF en Bellas Artes. À l'université de Vincennes. O en la Universidad de Vincennes. Je sais pas, plein de choses comme ça. Un montón de cosas así. Et en essayant de mener des articulations, d'introduire des articulations. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait un livre où des femmes, on leur a proposé de témoigner de leur parcours. Este libro donde proponemos a mujeres que den su testimonio de sus distintos recorridos. Et c'est absolument passionnant. Y es realmente apasionante ese libro. Et je pense que tout mouvement doit faire ce travail, mais c'est très difficile parce qu'il n'est pas reconnu. Creo que todo movimiento debería hacer ese trabajo, pero es muy difícil porque no está reconocido por las instituciones. Quoique tout le monde les lise. Aunque después todo el mundo lo vaya a leer. Bueno, yo quiero decir algo. Primero, gracias Monique, porque sos una pionera, una histórica en el feminismo argentino, y muchas gracias además por venir. Yo creo que realmente el libro es una diferencia sustancial
en el movimiento feminista y que es una diferencia sustancial en la construcción en Argentina. Porque de hecho las librerías argentinas tienen secciones de feminismo que a lo mejor en Europa no encontramos. Creo que tiene que ver también con una enorme trayectoria del periodismo feminista y de las que incluso contamos en la calle lo que también llevamos a los libros. En esos años que obviamente fueron de mayor divulgación del feminismo, podemos decir del 2015, 2018, 2020, y creo que es algo para defender. También es algo muy tercermundista, porque si hoy ponemos Netflix, las series que nos hablan sobre violencia digital es Intimidad, que me encanta, española, pero la Argentina ayer aprobó la ley Olimpia. O nos va a contar el Me Too inconcebible, pero no lo van a contar, digamos, si alguien ve Netflix va a pensar que el movimiento es norteamericano o europeo, y en realidad todo el movimiento feminista es profundamente latinoamericano, y lo hemos contado más en los libros que en las películas, porque somos más escritoras y periodistas quienes lo contamos. Entonces el libro es una enorme reivindicación, y creo que además hay una enorme virtud en querer aprender, en reconocer lo que hemos aprendido de francesas, de españolas, de norteamericanas, de inglesas, y que también queremos ser escuchadas, leídas, y que, como vos decís, hay una gran misión en que no se corte esa liberación de la palabra, en que llegue a lo popular, y aunque parezca que ahora todo es por redes sociales, que llegue a través de este formato analógico y bello que es el libro. Creo que a lo que nos enfrentamos es verdad que no podíamos ver venir un infierno tal que niegue el genocidio y que niegue la desigualdad de género, y creo que esa ultraderecha fascista sí vio el nivel de impacto que tenía el feminismo en Argentina, porque eso hizo que haya muchas revoluciones en América Latina, ¿no? Tal como no hay ninguna ley, por ejemplo, que se haya aprobado en México y en Argentina simultáneamente como la ley de violencia digital, por dar un ejemplo de lo que pasó ayer. Tal vez no tenemos dimensión histórica de lo que hicimos, y tal vez por eso estamos cometiendo el error de no defenderlo como lo deberíamos defender. Claro que creo que hoy deberíamos defender lo que hicimos de manera mucho más fuerte en la calle y en las bibliotecas. Hay una pregunta. Yo soy francesa y vivo aquí y descubrí Bonnie en Argentina, así que no fue con tu publicación quizás, pero... Y entonces tenía una pregunta en cuanto al, tu encuentro con Moira Millán y también, bueno, vi de Milagros Salas, porque eso es algo muy, que en Francia no conocemos los pueblos originarios. ¿En qué, para vos que estás en Francia, qué te enseña eso, la lucha de las mujeres de los pueblos originarios, o por qué decidiste, por ejemplo, hacer un libro sobre Milagros Salas, que aquí no sé si se publicó un libro así, no sé cómo, pero como es una figura que hasta se arman debates, entonces es una posición muy fuerte publicar un libro así, y Moira Millán también, ahora está el tercer Malón y toda esa lucha por la tierra, y entonces no sé cómo llegaste a eso, a esa persona, y también a Moira, y qué pensás, qué ves, qué te hace pensar todo eso. En fait, on essaye de faire connaître des luttes de femmes. Intentamos dar a conocer luchas de mujeres qu'on ne connaît pas. que no conocemos. Et c'est donc très important pour nous. Et par ailleurs, on a toute une réflexion, on a publié un livre très important théorique sur les sociétés matriarcales à travers le monde. Por otra parte, publicamos un libro sobre la sociedad matriarcal en todo el mundo. Une philosophe anthropologue allemande qui s'appelle Heide Göttner-Appendroth. De una filósofa y antropóloga alemana que se llama... C'est pas traduit en espagnol, no está traducido en español. En allemand, existe en alemán, en anglais et en France maintenant. En inglés y en francés. Dans ce livre qui en fait
comment dire, rend compte de ce qui existe encore, de structures, enfin, de ce qu'elle considère comme des sociétés de type patriarcal, parce qu'elle analyse, elle a des critères d'horizontalité, de transmission, Ese libro du nom, des lieux de vie. da cuenta de las experiencias que para esta persona todavía existen de matriarcado en el mundo, porque tiene ciertos criterios de horizontalidad, de transmisión. La matrilinéarité, le lieu de vie, enfin, La matrilinealidad, beaucoup de choses, énormément de choses sur les Un échanges, montón de sur, criterios también sobre los intercambios, sur le rapport à la terre, à la la nature, relación con la tierra y la naturaleza dans le monde. en todo el mundo. Donc, dans ce livre qu'on a publié, elle traite de tous les continents sauf de l'Europe, Y qui est ese le continent où ces sociétés ont été plus détruites. Y ese libro habla de todos los continentes menos de Europa, donde las sociedades matriarcales han sido más destruidas. Mais certaines survivent en Amérique latine notamment. Algunas todavía sobreviven, sobre todo en América Latina. Et on a donc découvert aussi cette problématique à travers cette recherche. Y así fue como descubrimos esta problemática a través de esa Et c'est investigación. vrai qu'on interroge quand même toujours la question du patriarcat, voilà, de la manière dont le patriarcat finalement a réussi à prendre le pouvoir et à écraser ces sociétés qui préexistaient dans un certain nombre de pays, en Chine, enfin dans plein de pays. Se cuestiona siempre el patriarcado y cómo el patriarcado logró aplastar ese tipo de sociedades, que por ejemplo todavía existen en China también. Voilà, donc dans la lutte des peuples originaires, et d'autre part on s'intéresse évidemment à l'écoféminisme depuis longtemps. Obviamente hace tiempo nos interesa el tema del ecofeminismo. Antoinette Fouque elle-même a écrit des textes là-dessus. Antoinette Fouque inclusive escribió textos sobre ese tema. Où elle fait une articulation entre le fait que le premier environnement de tout être humain est le corps d'une femme. Y articula en primer lugar con el tema de que el medio ambiente de todo ser humano, el primero es el cuerpo del femenino. L'exploitation du corps, justement. Y también lo articula con la explotación de ese cuerpo. De la même manière que la terre est exploitée. Voilà. Del mismo modo que se explota la tierra. Surexploitée. Y sobreexplota también. Et dans ces sociétés, il y a une réflexion de ce type. En esas sociedades hay una reflexión de este tipo de la nature. Sobre la cuestión de qué se hace con la naturaleza. C'est aussi des luttes d'aujourd'hui très importantes. Son luchas actuales muy importantes. Et c'est ça dont on veut rendre compte. Y eso es lo que nosotros queremos narrar. Et qui n'est pas du tout connu. Alors, je le redis, pas du tout connu en France. Alors, Milagros Salas est venu par le militant, enfin par la campagne qui a été menée. Nous avons des amis ici. El tema de Milagros Salas nos lo enteramos a través de la campaña que hicimos con estos. On a été absolument. Enfin voilà, on a été. En fait, c'est né. Enfin, on comprenait. Enfin, on avait besoin de. Enfin, on admirait le travail que cette femme a fait, enfin en tout cas, et donc Alicia Duhovne-Ortiz, qui par ailleurs est journaliste, elle a écrit beaucoup de livres, mais elle est aussi journaliste. Admiramos nosotros entonces el trabajo que había hecho esa mujer Milagros Sala, y a través de Alicia Duhovne-Ortiz, que también es periodista. Elle est venue nous voir avec nos amis de la CAF, de l'Association des citoyens argentins en France. Se acercó a nosotros con los amigos de la CAF. Qui relayait une campagne pour la libération de Milagros Sala. Estaban haciendo una campaña por la liberación de Milagros Sala. Et nous a dit qu'elle aimerait bien aller faire un voyage, aller rencontrer, faire pas une biographie, mais plutôt un livre qui rende compte de ce qu'elle avait fait, et aussi des critiques à son égard. Enfin, un livre qu'elle voulait un peu objectif, si on veut, mais enfin qui rende compte un peu de tout. Y Alicia quería hacer un libro, digamos, objetivo, donde por un lado contara lo que había hecho esta mujer y también las críticas que había recibido. Et elle voulait aussi comprendre pourquoi elle était critiquée, et aussi la rencontrer. Elle était à ce moment-là en prison. Quería conocerla, ir a verla a la cárcel y también entender por qué había sido criticada. Et on a dit ok, donc voilà, elle est partie, elle a fait ce voyage, elle est partie, je sais pas combien de temps, mais un certain temps. Elle a rencontré Milagros Sala, elle a rencontré les gens de son mouvement, elle a rencontré aussi des gens qui n'étaient pas d'accord avec elle. Et enfin bon, voilà. Et donc ça a donné lieu à ce livre qui s'appelle Milagros Sala, l'étincelle d'un peuple. Y hizo entonces el viaje y la conoció a ella, conoció a las personas que habían trabajado con ella, quienes lo criticaban. Hizo un libro que se llama Milagros Sala, la chispa del pueblo. Et qui a été publié d'abord en France et ensuite en Argentine. Publicado primero en Francia y después en Argentina, se tradujo. Par les éditions Marea.
Marea, la editorial Marea. Et voilà, ça c'est pour Milagros Sala et pour Moira. Eso es en cuanto a Milagros Sala y en cuanto a qui est là aussi. Moira Millán, nuestra amiga que está aquí también María hoy. Luisa Müller. María Luisa Miller. Qui nous a présenté, qui est venue nous voir parce que Moira était à ce moment-là, faisait une tournée en Europe. Moira estaba haciendo una gira por Europa en ese momento. Pour parler de ses engagements, de son combat, notamment contre le chineo, la pratique du chineo. Para hablar de su combate, en particular la práctica del chineo. Et donc, on l'a reçue à l'Espace des Femmes, on a fait une soirée avec elle. La recibimos en nuestro espacio, pasamos una velada con ella. Où elle nous a parlé de tous ses combats. Et ça nous a totalement passionnés et on lui a proposé à ce moment-là, on lui a dit mais tout ça c'est pas du tout connu, nous on débarquait complètement, on n'avait jamais entendu parler de ça. Nos habló entonces de toda su lucha, a nosotros nos apasionó y le dijimos de esto no se sabe nada. On savait bien sûr on lit la presse, on sait qu'il y a des enjeux autour du lithium, enfin toutes ces questions. Mais... Obviamente leemos la prensa, sabemos que hay problemáticas ligadas a la explotación del litio. Qui ne concerne pas seulement l'Argentine d'ailleurs. Que no solo atañe en Argentina por otra parte. Et en fait, tout ça nous a paru devoir être connu et on lui a donc proposé de publier un livre d'elle. Alors c'est une romancière, elle a publié des romans et certains de ses romans sont traduits d'ailleurs en France. Mais pour l'instant, pas de texte sur son combat politique. Nos parecía entonces que valía la pena que eso fuera publicado. Ella es novelista, algunos de sus textos están publicados, son conocidos en Francia, pero no había escrito un texto así más de ensayo. Et donc elle avait ce projet, je pense, de réunir des articles et des conférences qu'elle a données, des entretiens, des articles qui ont pu être faits dans la presse, etc. Y tenía el proyecto de reunir conferencias que había dado, artículos, material diverso. Et ce livre va sortir en Argentine bientôt. Ese libro va a salir en Argentina pronto. Et c'est celui-là qu'on va publier en France et qui s'appelle donc pour nous Terricide et ici Terricidio. Y ahí, eso es lo que vamos a publicar en Francia, se va a llamar Terricide, aquí se llama Terricidio. Terricidio est un concept voilà. Que es un concepto. Et en fait, on essaye toujours d'ouvrir, de faire connaître. Mais on est les seuls à faire ça, je dois le dire, c'est vrai. Siempre intentamos abrir y dar esas cosas a conocer y debo decir que somos las únicas que hacemos eso. Le mouvement des femmes en France fait beaucoup de choses, mais n'est pas très ouvert. Nous, on le vit tous les jours. Hein. On est sur tous les fronts, on défend les Afghanes, les Iraniennes en ce moment. Des femmes victimes de viols de masse en RDC, en République démocratique. El movimiento de mujeres no es algo tan abierto. Nosotras sí, hablamos de las mujeres afganas, de las iraníes. ¿Qué d'autre? On a publié un livre, donc on publie des livres en rapport avec tous ces combats. Publicamos libros en relación con todos esos combates. Mais on est en fait dans les manifestations organisées en France par la diaspora, les femmes iraniennes ou les Afghanes, enfin les Afghanes encore moins parce qu'il y en a moins, mais en général elles se manifestent avec les Iraniennes. Pero las manifestaciones, por ejemplo, en Francia, de la diáspora iraní o afgana, que son muy pocas y que se unen a las iraníes para marchar, il n'y a que nous. Estamos solo nosotras. Il n'y a pas... en fait... Là, on est tout le temps alors maintenant, c'est aussi parce qu'il y a une histoire. Estamos ahí todo el tiempo y también eso es porque hay una historia detrás. Et elles le savent, ces femmes en Iran. Par exemple, pour les Iraniennes, en 79, quand il y a eu la prise de pouvoir de Khomeini en Iran, y eso las mujeres lo saben, les seules françaises qui étaient là le 8 mars 79 à la première manifestation des femmes iraniennes contre les premières prises de décision de Khomeini, donc c'est-à-dire le voile obligatoire, et la suppression des droits des femmes dans plein de Las domaines. únicas mujeres que estuvimos en Irán el 8 de marzo, el Día de la Mujer, cuando había asumido el poder Khomeini y empezó a sacar medidas contra las mujeres, éramos nosotras. Il y avait Kate Millett pour les États-Unis. Estaba Kate Millett por Estados Unidos. Et une équipe de 4 femmes du MLF. Y un equipo de 4 mujeres del envoyées en MLF, délégation par Antoinette Fouque que fueron enviadas en delegación por filmer ces Antoinette femmes, les Fouque para interviewer. filmarlas, Et c'est le seul document entrevistarlas. Es el único documento hoy en todo el mundo que existe existe sobre esa manifestación.
Et elles passent, donc les Iraniennes, et même les Iraniens hein, partout dans le monde, Y las ils iraníes prennent tout le y temps los contact avec nous iraníes pour nous también demander s'ils peuvent diffuser ce livre, qui par ailleurs, ce film qu'on met à disposition évidemment. nos piden si pueden difundir esa película que nosotros ponemos a disposición. Et Sylvina Stiernemann, qui est vidéaste et qui filme ici notre rencontre, travaille notamment sur ce projet, sur ce film avec les Iraniennes. Y Silvina, que es videasta y hoy nos está filmando, está trabajando con las iraníes Mais con ese material. c'est le fait de toute une histoire de lutte politique et d'engagement et de fait il y a toujours eu cette ouverture et ce déplacement, même là, c'est une forme, au fond on retrouve une pratique qui avait déjà cours à ce moment-là, c'est-à-dire de se déplacer. Pero ese es el fruto de una lucha, de una historia y también de los desplazamientos, como por ejemplo hoy el hecho de estar d'aller à la acá. rencontre des femmes, de ne pas attendre que ça vienne à nous. Ir al encuentro de las mujeres y no esperar que eso nos llegue, nos caiga del cielo. Et Moira, par exemple, nous a proposé de venir parce qu'elle dit « Vous m'avez reçu ». Elle-même se bat comme une folle pour faire connaître son combat à l'international et je pense qu'elle a raison d'avoir une stratégie comme ça à l'extérieur. Y Moira nos Parce que hace c'est venir difficile porque aussi en Argentine pour elle. Et donc ça l'intéresse aussi qu'on vienne pour rencontrer pas seulement elle mais d'autres, des femmes de a son Moira mouvement. la recibimos nosotros allá y ella lleva a cabo una lucha internacional y creo que tiene razón de hacerlo así, pero también le interesaba que nosotras viniéramos Pour qu'on nous connaisse aussi, pour qu'il y ait para des échanges. conocernos, para que haya un intercambio. Mais aussi que nous, on puisse, et on est là pour ça, revenir avec justement des vidéos, des entretiens, pour pouvoir continuer et relayer para que nosotros ces luttes. nosotros también podamos volver con material que después se pueda mostrar y para poder continuar con la lucha. Voilà. C'est comme ça qu'on publie la révolution des filles, enfin pour faire connaître. Et Así es como publicamos la très revolución de important. las hijas para dar a conocer eso también. Il faut sortir de l'eurocentrisme. Hay que salir del eurocentrismo. Muchas gracias y un aplauso a Agustina, que es maravilloso.